Buenas tardes. El día de hoy hemos llegado a nuestra parte final de nuestro curso Apreciación de las Artes. Estaremos en esta etapa hablando de el lenguaje artístico, la expresión artística, entre otros. Esperemos contar con tu atención. La expresión artística es una respuesta a la necesidad genuina de comunicar o expresar una idea por parte del artista. Es por ello que a lo largo de este curso hemos conocido la mayor parte de los 3 niveles de la apreciación artística. En el primer nivel nos encontramos con la sensibilidad artística, por medio de la cual se dan las emociones y la experiencia estética. En el segundo nivel nos encontramos en el plano argumentativo, por el cual se da el análisis del simbolismo y la estética. Y en el tercer nivel, que es el técnico y procedimental, se estudia la composición, elementos de la composición, lenguaje, técnicas y temas artísticos. En esta etapa 4 concluiremos los últimos temas del tercer nivel, lenguaje, técnicas y temas artísticos, con el propósito de que al final del curso tengas una obra de arte personal. Una experiencia que te permita acercarte al arte, comprender la diversidad cultural y desarrollar tu sensibilidad artística, creatividad, autonomía y trabajar colaborativamente con tus compañeros. Asimismo, quién sabe, tal vez descubras un talento que tenías oculto y termines siendo un gran artista a nivel profesional. Arranquemos con el lenguaje artístico. Recuerda que los límites del mundo son los límites del lenguaje. ¿Qué es lo que hace distinto un poema de un recado en la pared si los dos usan palabras? ¿Qué hace distinta la construcción de una escuela funcional y la construcción artística de un museo si ambas son de cemento y arena? ¿Qué es lo que hace diferente la pintura de un anuncio a un mural histórico si ambos usan tintas y colores? La respuesta es simple, es el lenguaje artístico, un tipo de lenguaje que es diferente al lenguaje común. Recuerda que una de las funciones principales del arte es comunicar algo, y eso solo se logra a través del lenguaje, en particular el lenguaje del arte. Para que comprendamos mejor el tema, primero hay que recapitular sobre el concepto del lenguaje en general y cómo éste interviene en el proceso comunicativo. Desde un enfoque gramatical, el lenguaje verbal es un sistema de comunicación formado por un conjunto de sonidos básicos, llamados fonemas. Sí, ya sé, estás pensando, esto parece una clase de español, pero no te preocupes, avanzaremos rápido. Asimismo, aparte de los fonemas, nos encontramos con la gramática, que son las normas puestas para poder entender el lenguaje. Nos encontramos con la semántica, que son los significados, y la sintaxis, que son el orden de las palabras. Sin embargo, el lenguaje humano en su totalidad es mucho más complejo, pues no solamente está el verbal, sino que al ser un lenguaje humano total, abarca otros tipos de lenguajes no verbales, como aquel que usa gestos, el lenguaje kinésico, mímica, del griego mimos, que es actor, que son expresiones del rostro y del cuerpo, la proxemia o el uso que se hace del espacio personal, y el elemento paraverbal, que tiene que ver con el tono de voz y la intención implícita que se desea comunicar. Por ejemplo, la misma palabra dicha en diferentes tonos puede significar diferentes cosas. Así, resumamos que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, emociones, sentimientos e intenciones por medio de un sistema de sonidos articulados, trazos escritos, signos o gestos convencionales. Para resumir y poder tener una observación plena de cómo se dividen los lenguajes verbal, no verbal y paraverbal, puedes ir a la página 119. Ahí se encuentra un esquema en el cual se encuentran divididos los tipos de lenguaje. Te invitamos a revisarlo detenidamente con tu maestro. Ahora, como recordarás,
Dentro del proceso comunicativo, el lenguaje es uno de sus elementos que corresponde al código que usa el emisor para permitir un mensaje al receptor. El emisor es quien transmite el mensaje. El receptor es quien lo recibe. En el lenguaje común es el que usamos en la vida cotidiana. Su significado es denotativo totalmente. Es, como dices a veces, literal. Un ejemplo, la sopa de caracoles es exquisita. Bueno, en confianza, yo no la he probado. Si tú la has probado, lo puedes corroborar. Lenguaje de arte es el que se usa en un momento de inspiración o creación para expresar emociones y sentimientos o pensamientos íntimos o subjetivos. Su significado es connotativo, lo que quiere decir que es figurado. Un ejemplo, aquí con caracoles podríamos decir, los caracoles de tus cabellos. Aquí, la palabra caracoles se usa en un sentido distinto a la realidad, en sustitución de rizos. O, como yo lo digo, de mis chinos. Así, nos encontramos con que el lenguaje del arte se le llama de varias maneras. Una de ellas es el lenguaje figurado, porque utiliza una serie de adornos o recursos expresivos o estilísticos que atraen la atención sobre la forma del mensaje, llamados figuras literarias o figuras retóricas y tropos. Toma nota, estaremos hablando de la retórica y de los tropos más adelante. El lenguaje retórico, porque se vale de la retórica y las figuras retóricas y tropos para crear una composición que logre deleitar, persuadir, complacer y asimismo sugerir o persuadir. ¿Sabes qué es retórica? ¿Sabes quiénes fueron los padres de la retórica? Sí, los griegos. Si no sabes qué es retórica, te invito a que lo investiguen junto con tu maestro y tus compañeros. Asimismo, tenemos el lenguaje poético, el cual tiene una relación con la poesía. A veces, cuando estamos enamorados o cuando nos sentimos en ciertos estados muy emotivos, nos da por hacer poesía. Y por último, nos encontramos con el lenguaje simbólico. Se vale de los símbolos para expresarse. Cabe mencionar que el lenguaje simbólico también utiliza signos, imágenes figurativas, formas literarias, figuras retóricas y tropos. Esos 4 términos se refieren a lo mismo, al lenguaje del arte. Cuando se analiza su uso en una obra, podemos distinguir la imagen simbólica, que es el símbolo que ya conociste en la etapa 1 en el tema La función simbólica del arte, donde hacíamos mención que una paloma podría simbolizar la paz, por ejemplo, el signo y otras imágenes figurativas como el emblema, el atributo o la alegoría. Asimismo, figuras retóricas y tropos como la metáfora, la hipérbole, la analogía, entre otras, e incluso en estas algunas formas literarias como la fábula, la parábola o el apólogo. Todas estas figuras e imágenes son recursos expresivos del lenguaje del arte. El artista puede valerse de una o de varias para, a la vez, en conjunto, darle un mensaje simbólico al arte. Pero no te preocupes, estaremos revisándolas poco a poco a lo largo del curso en compañía de tu maestro y estos conceptos te serán más fáciles. Vayamos despacio. Estaremos trabajando hoy con la figura retórica y el tropo. La figura retórica y el tropo son formas no comunes de utilizar el lenguaje para dar efectos expresivos y sentidos distintos a una misma cosa. Ejemplo, en conjunto suman más de 130 recursos expresivos diferentes y cada uno recibe un nombre distinto. No te preocupes, no los veremos ahorita los 130. De hecho, algunos ya los aprendiste tú en primaria y secundaria.
Quizá recuerdes los siguientes. Tropos. Cuando hablamos de tropos, nos encontramos con la metáfora, la analogía, la hipérbole, la metonimia, el sinécdoque, la antonomasia, el énfasis, la ironía y la onomatopeya. ¿Pueden dar algún ejemplo de ellos? Adelante. Bueno, figuras retóricas. Tenemos la parábola, la antítesis, el oxímoron, el hipérbaton, la prosopopeya, la anáfora y la paronomasia. En ejemplos de dos tropos, la metáfora. Es un tropo, es decir, es un recurso estilístico y estético del lenguaje figurado y de la retórica visual que consiste en sustituir una expresión por otra cuyo sentido es figurado, o sea que no es el original o el literal. Decir que sus ojos son como el cielo, estamos hablando de unos ojos azules. Bueno, hoy al día en nuestro Monterrey tan contaminado podríamos estar hablando de algunos ojos color café. Analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas, aunque parecidas en cierto aspecto. ¿Se te ocurre alguna analogía? Adelante. Ahora, si no recuerdas ninguna analogía, podemos ver algunos, o metáforas, podemos ver algunos ejemplos de ellos en la página 122, donde se te dan como ejemplos de metáfora del lenguaje escrito. La elocuencia de un orador es un diluvio verbal. Muy probablemente ese orador hable mucho. También hay metáforas de retórica visual. El café es mi despertador cada mañana. En analogía, el griego ana, reiteración y logos estudio, por ejemplo, podríamos hablar de la relación entre dos cosas distintas. La cólera de Dios no tiene más que una relación de analogía con la cólera del ser humano. Otros ejemplos de analogía en la arquitectura, nos encontramos con la colmena en Culver City, que es de una analogía con la colmena de abejas en un edificio, el Museo de Ciencias de Glasgow, en Escocia, que es una analogía con un caracol, y El sonido de la ola, una escultura e instalación de la coreana Jan Shin en el Museo de Arte y Diseño de Nueva York. Por el día de hoy estaremos dejando pendiente trabajar